Dios les bendiga, mis amados hermanos, bendiciones, gracias. Un privilegio saludarles, gracias por conectarse. Y a los que se van a conectar más tarde o después, más adelante, no importa el tiempo que vea usted este programa, que Dios le bendiga. Estamos contentos de poder estar aquí, ya conectados con ustedes esta mañana y hacer esta programación para ustedes. Así es que les dejamos con una alabanza para que se gocen, ¿verdad?, adorando y alabando a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Buenos días, aleluya, aquí saludándoles a todos desde nuestro auto, que vamos en camino. Dios les bendiga, hermana Rosita, qué bueno saludarles, buenos días, amén. Ahí por favor comparta para que otros puedan disfrutar. Vamos a tener nuestra lectura en el Salmo 15, una lectura interesante para este día. Es que ahí les dejo a mi esposa para que ella lo pueda leer. Amén. Dice así: Señor, ¿quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Solo el que vive sin tacha y practica la justicia, el que dice la verdad de todo corazón, el que no habla mal de nadie, el que no hace daño a su amigo, ni ofende a su vecino, el que mira con desprecio a quien desprecio merece, el que así vive jamás caerá. Bendiciones, hermanos, y que tengan un lindo día. Amén. Si en caso se llegara a caer la señal porque vamos en el camino, nos volvemos a conectar, ¿ok? En cuanto tengamos señal. Dios les diga, hermana Luris, amén. Hace como un año que no la miramos, ¿verdad? Dios bendiga. Pues aquí vamos en nuestro camino hacia Dallas por nuestro trabajo, pero siempre tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Salmo 15, ¿quién entrará? ¿Verdad? ¿Quién vivirá en su presencia, en su tabernáculo, ¿verdad?, en su santuario? ¿Quién podrá estar ahí? Oh, en su santo monte, aleluya. Ya su santo monte pues está hablando de la misma presencia de Dios, ¿verdad? En su tabernáculo,
pues la presencia de Dios. Cuando el escritor dice su tabernáculo es el lugar donde Él habita, ¿verdad? Claro, pues el salmista sabía que el tabernáculo que ellos levantaron, ahí estaba el arca del pacto, y donde estaba el arca del pacto, ahí estaba la presencia misma de Dios. Entonces ellos se referían muchas veces a ese lugar, pero directamente también se referían a la presencia de Dios allá en el cielo. Dios bendiga a nuestra hermana Rosa, gloria al Señor, qué bueno saludarle, bendiciones. Hermana Raquel Monches, Dios le bendiga, gloria a Dios. Qué bueno que están conectados y acaban de conectar. Nos toca el Salmo 15 para que lo vayan leyendo ahí poco a poco. Ya nosotros lo leímos. Pero ¿quién podrá habitar? Pues la respuesta es correcta, ¿verdad? Que nosotros no, en condición de pecadores, no podríamos entrar a su presencia, ¿verdad? Jamás. ¿Por qué? Porque Él es santo, pero santo, santo, ¿verdad? Es algo impenetrable, ¿verdad? La santidad de Dios es algo que no se puede penetrar en la condición de pecador, porque seríamos fulminados, seríamos aniquilados, seríamos deshechos por su santidad. El poder de la santidad de Dios es grandísimo. ¿Quién podrá sostenerse en su presencia? ¿Quién podrá estar en pie? Nuestra hermana Feli, Dios le bendiga, gusto saludarle, gracias por conectarse, y si son tan amables de ponerle compartir para que otros puedan disfrutar de esta plática que tenemos de la palabra del Señor. Recuérdense que dijimos que hay que exponernos a la palabra. Yo estoy sintiendo los efectos de esa palabra tremendamente en mi vida, y pues hay que exponernos a ella para que ella nos limpie, nos santifique, ¿verdad? Esa palabra, y Dios pueda hacer algo maravilloso en nuestra vida. Salmo 115, ¿quién puede entrar en su presencia? Pues nadie, ¿verdad? Nadie puede entrar en su presencia en la condición de pecadores, ¿verdad? Si entramos así como pecadores, vamos a padecer pues lo que es su santidad, el poder de su santidad, de su gloria, ¿verdad? El apóstol Pablo vio al Señor Jesús, se le mostró el Señor Jesús al apóstol Pablo, y pues dice la Biblia que él iba caminando. Recuerden, la película la hacen como que él va en caballo, pero en la Biblia no dice que él iba a caballo, ¿verdad? Y cayó del caballo, dicen, pero no, él no iba en caballo, él iba caminando, ¿verdad? Y caminando se le aparece el Señor Jesús, y cuando lo mira queda ciego completamente, de tal manera que cuando Nehemías, ¿verdad?, oró por él, le cae, no estoy seguro si así se llama el que oró por él, le caen unas como escamas, dice, ¿verdad?, de sus ojos, y él recibe la vista. Entonces eso para que veamos que solamente la luz de la santidad y de la gloria de Dios es ya que nosotros no la podemos aguantar, ¿verdad? Entonces, ¿quién? Ananías era así, amén, gracias, Ananías. Entonces, nadie puede entrar en la condición de pecador en la presencia de Dios. El sacerdote podía entrar una vez cada año con sangre de un animal. Tenía que entrar y ofrecer la sangre de un animalito, de un corderito, para que pudiera entrar en la presencia de Dios. Y si el sacerdote iba mal
dice, ¿verdad? Ahí que lo amarraban con una cuerda a uno de sus pies y llevaba campanitas alrededor de la túnica, que mientras él ministraba y caminaba para un lado y para otro ahí en el lugar santísimo, pues oían las campanitas, ¿verdad? Y si oían las campanitas es porque el sacerdote andaba vivo ministrando. Pero si de momento se paraban las campanitas, entonces lo jalaban con la cuerda donde estaba amarrado, porque no podían entrar a sacarlo, lo jalaban y así lo sacaban muerto, ¿verdad? Si entraba en pecado. Qué terrible, ¿verdad? Pero bueno, nosotros ahora tenemos, ¿verdad? Que después de que Jesucristo muere y Él derrama su sangre por todos nosotros, entonces Él abre el camino para que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios. Es más, la Biblia dice que el que cree en Él, Él viene a morar a nosotros. Ya no solamente entramos, sino vivimos en su presencia. Así como dijo el profeta Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy, decía. Ahora nosotros podemos decir: vive Jehová, quien vive en mí. Aleluya. Él vive en nosotros. Entonces imagínense usted qué grande privilegio nos proveyó el sacrificio, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya no solo podemos entrar a su presencia, sino que podemos vivir en su presencia. Entonces por eso el apóstol nos dice que ya nosotros no andamos por vista, sino por fe. Ya nosotros no nos movemos, hermanos amados, por lo que miramos o lo que sentimos. Nosotros nos movemos por fe. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros tenemos que entender que esos sentires que pone el Espíritu Santo en nosotros son de Él, y tenemos que obedecerle, tenemos que hacerle caso a Él y hacer lo que Él nos pone a hacer. ¿A cuánto les dice: ve al hospital ahora? Y muchas veces no hacemos caso. ¿A cuánto nos dice: necesito que te tires a orar ahora? Oh, ahorita no puedo, Señor, tengo que trabajar, tengo que hacer. Mire usted los de las religiones paganas. Mire usted cómo cuando ellos llega la hora de orar, por ejemplo los musulmanes, estén donde estén, se tiran con la cara al piso y empiezan a orar a ese que no es Dios, sino que fue un hombre, ¿verdad? Mohamed fue un hombre. Ellos dicen que oran a Alá, pero igual Alá no es Dios, ¿verdad? Alá era un ídolo satánico que se complace en matar personas. Entre más gente maten de los enemigos que no crean en Él, dicen que más privilegios van a tener en el reino. Bueno, pero nosotros tenemos un Dios de misericordia que por la gracia de Jesucristo nos permite entrar ante su presencia. Entonces, si podemos entrar a su presencia, pues aprovechemos y vivamos, ¿verdad?, obedeciéndole en todo. Acuérdense que el primer pecado de la humanidad fue la desobediencia. Amén. Y el pecado imperdonable en nuestro tiempo es la blasfemia, dice la Biblia, contra el Espíritu Santo. Pero hay un pasaje que dice: no hagas afrenta a mi espíritu, o al Espíritu de Jehová. ¿Qué quiere decir la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque muchas veces nosotros pensamos que pues decir una cosa, ¿verdad?, realmente es una blasfemia, y sí lo es, ¿verdad? Sí lo es, pero ¿cuál es realmente la blasfemia a la que se refiere Cristo cuando dice
que la blasfemia contra el Espíritu Santo, cuando aquellos hombres llegaron a Jesús y entonces vieron el milagro que él hizo, y entonces dicen, por el príncipe de Belcebú hace estas cosas. Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aleluya. Entonces, ¿qué es? La incredulidad es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque no le creemos, ¿verdad? Cuando Él toca nuestra vida y nos habla y nos dice qué hacer y no le creemos, ¿verdad? Esa es incredulidad. Amén. Entonces tenemos que nosotros creerle. Amén, hermano. Mire, cuando usted quiera entrar en la dimensión del Espíritu, o sea, vivir una vida llena del Espíritu Santo, usted quiere hablar en lenguas. ¿Habrá alguien que no ha hablado en lenguas de los que están conectados o de los que se van a conectar? Mándeme un mensajito ahí. ¿Habrá alguien de ustedes? Le voy a dar a usted la clave para que usted aumente su fe y pueda usted entrar a, hermano, tener esa experiencia de hablar en otras lenguas, que es maravilloso. Es algo, ahorita le explico lo que es hablar en otras lenguas. Es algo maravilloso. Pero ¿hay alguien de ustedes, los que están conectados, que no ha hablado en otras lenguas? Mándeme un mensajito ahí, por favor. Como quiera lo voy a explicar, ¿verdad? Aunque no me mande mensaje. Pero se lo voy a explicar. Claro que esto no es enseñado. Nadie le puede decir, di esto y vas a hablar en otra lengua. No. Yo le voy a explicar cómo es el hablar en otras lenguas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros hablemos en otras lenguas. Amén. Es algo importante. Ya le voy a explicar por qué. Pero eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La incredulidad. No creer que Dios nos está hablando, que su Espíritu Santo vive en nosotros, o no creer que Dios es el que hace los milagros y atribuírselos a Satanás, ¿verdad? Que Satanás no hace más que mentiras, ¿verdad? Él no puede hacer ningún milagro. Pero hay gente que es tan blasfema que habla lo que no entiende, y Jesucristo dijo, todo lo que hablaren contra el Padre y el Hijo será perdonado, ¿verdad?, en este siglo a los hombres, pero todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, dice, no tendrá perdón ahora ni en la vida venidera. Entonces, si alguien no ha hablado en lenguas, mire, cuando usted ora y el Señor la toca o lo toca, usted siente el toque del Espíritu Santo en su cuerpo, en su mente, y de momento en su mente llegan unas lenguas, llega un idioma a su mente. Eso es el Espíritu Santo que se las está dando, porque el Espíritu Santo es el que da el don de lenguas. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? El Espíritu Santo es el que da los dones. Entonces, cuando Él nos toca y estamos ahí, hermano, tocados, llorando y, bueno, tremendamente tocados por el Señor, de momento llegan unas lenguas a nuestra mente. Ese es el Espíritu Santo que se las está dando. Usted lo que tiene que hacer es hablarlas por fe. Eso que Él le está dando en la mente, usted háblelo, dígalo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que se las está dando en ese momento. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad de inventar un idioma, ¿sí o no? Nadie. El único que inventa los idiomas es Él, ¿verdad? Cuando confundió a los hombres allá en la Torre de Babel, dice que les confundió sus lenguas. Le dio a cada persona un idioma. Por eso es que hay tantos idiomas ahora. Amén. Comme nous, on parle français. Est-ce que vous avez compris? ¿Verdad? Nosotros hablamos francés. Ahorita les dije una frase en francés. Les dije, nosotros hablamos francés. ¿Han entendido? No entendieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablé en otro idioma. O alguien de ustedes que hable francés. Bueno, pues esos idiomas los dio el Señor. Ahora, hay idiomas
terrenales y hay idiomas celestiales. ¿Lo dice la palabra del Señor? Claro que sí. Está en la palabra del Señor. Por lo tanto, debemos de entender que sí, podemos aprender muchos idiomas. Imagínense, nosotros hablamos 4. Con mi esposa, ella habla 3, yo hablo 4 idiomas y ahorita estoy aprendiendo un 5, que es el hebreo. Me gusta. Ajá, entonces, qué bonito es, ¿verdad? Hablar diferentes idiomas. Pero esos son idiomas terrenales. Ahora está la lengua angelical, la lengua celestial. ¿Ve? Entonces, eso es una lengua que Dios nos da. Una, para que sea Dios el que controle nuestra lengua. Aleluya, qué maravilloso. Que ya no digamos lo que nosotros queremos. Amén, hermano, que salga de nuestra boca lo que Él quiere que nosotros hablemos. Oh, qué maravilloso sería que nosotros le diéramos el control al Espíritu Santo para que Él nos haga hablar. Él nos haga decir, no que no tengamos mente nosotros, claro. Para movernos en el ámbito natural tenemos que usar el idioma nuestro o el idioma que hablan aquí. Pero para movernos en el ámbito espiritual necesitamos el idioma celestial, ¿verdad? Entonces es importante, están las cartas de Pablo, es importante que nosotros entendamos que hay lenguas angelicales, ¿ve? Lenguas celestiales. Las lenguas angelicales no son lenguas que nosotros entendemos, son lenguas angelicales. Entonces, Dios quiere que nosotros hablemos en ese idioma o en varios idiomas angelicales que Él nos dio, que Él nos dé. Por eso es que dice Pablo que debemos pedir por los dones del Espíritu Santo. Amén. Debemos pedirle al Señor el don de profetizar, el don de hablar en lenguas. Tenemos que pedirlo. ¿Por qué? Porque el que habla en lengua extraña, a Dios habla con Dios, y no hay hombre que lo entienda, ni diablo tampoco. No hay diablo ni demonio que lo entienda. Ese es un vocabulario, una línea directa entre Dios y nosotros. Entonces, cuando hablamos en lenguas, hablamos misterios. Misterios, oiga bien. Cuando hablamos en lenguas, hablamos misterios. Así dice la palabra. Hablamos misterios. Y Dios nos revela misterios en ese momento. Aunque nuestra mente carnal no esté entendiendo, nuestro espíritu sí está comprendiendo. Y de momento el espíritu lo va a hacer que nosotros lo traigamos a lo natural para que las personas lo puedan entender. Pero es necesario que nosotros hablemos en otras lenguas. Nadie me escribió, todos hablan en otras lenguas ya, del Espíritu Santo. Qué bueno. Gloria a Dios, qué bueno, me da alegría, porque eso es importante. Saber que, mire, yo lo he practicado porque si uno ora en el idioma normal, el diablo lo entiende y la gente lo entiende. Entonces, cuando usted dice algo que quiere, le pone una petición de Dios, si hay alguien que no lo quiere a usted, no la quiere, y oye lo que usted está orando, va a decir, ese loco, y lo va a atacar, y entonces va a interrumpir esa oración, y los demonios también. ¿Cómo se lo compruebo yo? ¿Se recuerdan cuando Daniel ayunó 21 días? ¿Han leído esa parte en el libro de Daniel? Hay un momento en que él dice en el capítulo 1 que leyó en la palabra del Señor, y cuando encontró lo que estaba leyendo, dice que sintió curiosidad porque el Señor le revelara cuándo iban a hacer esas cosas. Cuando él estaba recibiendo unas revelaciones, él quería saber cuándo iban a suceder esas cosas. Entonces dice que se puso en ayuno, en silicio, y le oró al Señor que le revelara esas cosas. Y entonces, pero pasaron 21 días
para que la respuesta le llegara. A los 21 días llegó aquel ser angelical y le dijo, ¿verdad? Le dijo, Daniel, hombre amado por Dios, y le da una salutación ahí. Y le dice, desde el primer día que oraste a Dios, fue contestada tu petición. Pero le dijo, se me opuso un espíritu de Persia. Potestades en los lugares celestiales. Se me opuso. Yo anhelo, dice la hermana Lourdes, esas lenguas. Amén. Pues ahorita le estoy explicando porque yo sé que usted ha recibido ese don, pero tiene que ponerlo en práctica por fe. Pues entonces le dice el ángel, desde el primer día que dispusiste tu corazón, le dice, y clamaste, Dios contestó esa petición y me envió, pero se me opuso un espíritu de Persia. Se me opuso. Y entonces dice, pasé peleando, mire, 21 días pasó Miguel o Gabriel, uno de esos dos, porque Gabriel era el mensajero y Miguel es el guerrero. Pasé peleando, le dijo, hasta que le pedí a Miguel, le dijo, que viniera a ayudarme, y él se quedó peleando allá y yo pude traerte la respuesta. ¿Ve usted? Que muchas veces nuestras oraciones no son contestadas porque hay demonios peleando para que no nos llegue la respuesta. Ya Dios nos contestó, pero no nos llega la respuesta porque hay espíritus que se oponen a nuestra oración. Amén. En Primera de Corintios capítulo 14, versículo 6 en adelante dice, por ejemplo, hermanos, no les servirá de nada que yo los visite y les hable en lenguas extrañas, en vez de hablarles de lo que Dios nos manifiesta o del conocimiento de la verdad, o en vez de comunicarles algún mensaje profético o alguna enseñanza. Si los instrumentos musicales como la flauta, el arpa no tuvieran diferentes sonidos, no podrían distinguirse qué música produce cada uno. Y si en la guerra la trompeta no diera sus toques con claridad, nadie se prepararía para la batalla. Lo mismo sucede con ustedes si no usan su lengua para pronunciar palabras que se puedan entender. ¿Cómo va a saberse lo que están diciendo? Les estarán hablando al aire. Sin duda hay muchos idiomas en el mundo y todos se valen del sonido, pero si yo no conozco el significado de los sonidos, seré un extranjero para el que me habla, y él será un extranjero para mí. Por eso, ya que ustedes ambicionan poseer dones espirituales, procuren tener en abundancia aquellos que ayudan a la edificación de la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pídale a Dios que le conceda el poder de interpretarla. Pues si yo oro en una lengua extraña, es verdad que estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento permanece estéril. ¿Qué debo hacer entonces? Pues debo orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Debo cantar con el espíritu, pero también en el entendimiento. Bueno, eso es cuando se manifiesta el don en la iglesia. Y entonces se manifiesta el don en la iglesia y es en profecía y la gente no entiende, pues qué provecho le van a sacar. Pero está la oración personal. La oración personal que nosotros tenemos con Dios, nuestras peticiones y oraciones, nuestro clamor a Dios, cuando nos encerramos en nuestro cuarto, en el closet, a orar, y ahí presentamos a Dios nuestras peticiones. Ahí debemos orar en el Espíritu para que el enemigo no entienda, ni nadie entienda nuestra petición, para que no tenga estorbo. Daniel tuvo estorbo por 21 días, ¿verdad? Y como era algo que Dios le estaba dando a Daniel, entonces tuvo que mandar a refuerzos para que le ayudara a pelear y que la respuesta pudiera llegar. Entonces, si es algo que Dios nos está revelando, tenemos nosotros que
orarle a Dios en espíritu para que nuestra oración no tenga ningún estorbo, y entonces vamos a recibir la revelación de esos misterios, ¿verdad? Especialmente de la palabra del Señor, que hay tanto misterio ahí. Amén. Dice la Biblia, las cosas ocultas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. ¿Y cuáles son esas reveladas? Las que están en la palabra. Las cosas que están escritas ahí ya están reveladas, pero muchas veces, porque no fue escrita en español y a veces no tenemos el conocimiento de interpretar la palabra del Señor, están ocultas. Pero cuando oramos en el Espíritu, Dios nos revela esos misterios. Aleluya. Entonces es importante que nosotros oremos en el Espíritu para que podamos, hermanos, tener la bendición de hablar con Dios directamente. Amén. Que no tenga estorbo. Entonces, en 1 Corintios 14, 2, nosotros leemos esto, ¿verdad? 1 Corintios 14, 2. Amén. Dice: aquel que habla lenguas extrañas habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie lo entiende. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. Amén. ¿Vio? Eso está en la palabra del Señor. Aquel que habla en lenguas extrañas habla a Dios y nadie las entiende. Cuando dice nadie, se refiere a ningún ser humano ni a ningún espíritu. Amén. Ese es un idioma entre nosotros y Dios. Oiga, si Dios no nos hubiera equipado con eso, hermano, con ese don de hablar en lenguas, porque hay diferentes dones de lenguas. Está el don de lengua profético y está el don de interpretar las lenguas cuando es profético. Alguien tiene que interpretar. A veces la misma persona que habla en la lengua interpreta. Amén. Pero a veces hay otra persona que lo interpreta y entonces da el mensaje cuando es de profecía. Luego está el don de lenguas como don personal que Dios nos da a nosotros para que hablemos con Él directamente. No es que Él no entienda nuestro idioma, claro que lo entiende porque Él lo creó, Él lo hizo, pero otras personas entienden ese idioma y entonces nuestra oración puede ser estorbada. Así es que si a usted le llega ese idioma a la mente cuando usted está orando, usted le llega ese idioma a su mente, háblelo por fe en el nombre del Señor. Háblelo, porque es Dios que le está dando ese idioma. ¿Lo dice la Biblia que Dios da los dones? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál versículo? Amén. Creo que donde habla de los dones, ahí en Romanos, creo que nos dice, o en 1 Corintios, nos dice que Dios es el que da, el Espíritu Santo es el que da los dones. Amén. Entonces, si Él es el que da los dones, entonces nosotros nada tenemos que hacer con esas lenguas que llegan a nuestra mente, aunque le parezcan absurdas a la mente carnal. Nosotros hay que hablarlas porque Dios nos está permitiendo hablar misterios con Él. Amén. Entonces, gloria sea al Señor. Entonces nosotros no tengamos miedo de hablarlas. No tengamos miedo. Háblelas en el nombre de Jesús y usted verá qué bendición será, hermanos amados, el tener el privilegio de hablar con Dios en otro idioma. Él lo va a traer a la mente, lo va a hacer comprender cosas que antes no comprendía en la palabra, porque se las va a revelar en el Espíritu. Por eso es importante orar en el Espíritu. Pablo dice que hay que orar en el Espíritu. Oremos en el Espíritu. Nosotros somos seres espirituales. Dicen amén a eso. Nosotros somos seres espirituales. Ya no somos más seres carnales. Vivimos en esta carne, pero ya no nos movemos según la carne. Ahora nos movemos según el Espíritu. Y como somos seres espirituales nacidos de nuevo, entonces debemos de hablar el idioma espiritual. Primera Corintios 12:4 dice: hay en la iglesia
diferentes dones. Antes se enseñaba en la iglesia que solo el que hablaba en lenguas era bautizado en el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa enseñanza esa no está correcta, porque Dios da dones, diferentes dones a cada persona. A alguien le da el don de fe, a alguien le da el don de milagros, a alguien le da el don de lenguas, a alguien le da el don de interpretar lenguas, a alguien le da el don de profecía, a alguien le da el don de palabra, de conocimiento. Son diferentes dones, pero el mismo Espíritu es el que lo reparte. Entonces, si Él se lo está dando, háblelo por fe. No tenga miedo, porque Él es el que lo está dando. Y cuando usted lo haga, ese va a ser el idioma que usted va a hablar cuando esté orando en el Espíritu. Cuando un pastor le diga, ore en el Espíritu, entonces usted va a decir esas lenguas, porque Dios se las está dando para que usted las utilice para ministrar en el reino. Vivimos en el reino de Dios, y el reino de Dios es espiritual, no es humano. Por lo tanto, nosotros debemos de movernos y hablar en el Espíritu. Amén. Entonces, tenemos el Espíritu en nosotros. No tengamos pena que nos vamos a equivocar. El Espíritu no se equivoca. Él nos va a enseñar esa lengua nueva y la vamos a aprender, aunque sea una sola palabra. Pero usted la puede utilizar, así como nosotros utilizamos el idioma cuando lo necesitamos, ¿verdad? Io posso parlare in italiano, je peux parler en français, I can speak English, y puedo hablar en español. Entonces lo puedo utilizar en donde lo necesito. ¿Y cuando nosotros necesitamos las lenguas? Cuando oramos, cuando hablamos con Dios, necesitamos ese idioma. Es una línea directa con el Señor. Y es maravilloso, es hermoso. Mire, eso va a ser un salto gigante en su vida espiritual. Cuando usted obtenga ese don, va a ser un salto gigante en su vida espiritual. Algo que no va usted a, hermano, dejar por un lado. Eso va a ser algo que usted lo va a practicar siempre. Hay veces que se necesita, cuando usted va a reprender un espíritu inmundo, se necesita la llenura del Espíritu Santo, y hay que hablar en lengua. En lengua se reprende. Oiga al hermano G. Ávila. El hermano G. Ávila, a veces cuando predicaba y empezaba a orar por algún endemoniado, él empezaba a hablar en un idioma tremendo, y hablaba con autoridad a los espíritus, hermano. Y los espíritus inmundos salían. Yo vi en una ocasión cuando un hombre subió con una 45 a la plataforma a matarlo. Oiga, y el hombre pega el primer paso a la plataforma y cae, mire, doblado, pero pegó un golpe en la plataforma, como que si lo levantaron y lo estrellaron en la plataforma. Y ahí, como había policía, lo fueron a arrestar y le quitaron la pistola y se lo llevaron. Para muchas cosas nosotros necesitamos esa unción poderosa del Espíritu Santo. Entonces necesitamos, hermano, anhelarlo de verdad. A veces hay que ayunar, hay que meterse en una vigilia y pedirle al Señor, mostrarle que sí tenemos interés en que nos dé esas lenguas, ese don de lenguas, para que podamos nosotros entrar a batallar en el Espíritu. Amén. Yo sé que los demonios entienden el idioma, pero es más poderoso cuando nosotros hablamos en el Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Así es que no nos detengamos hasta que logremos ese privilegio de hablar en otras lenguas, que el Señor nos llene de su Santo Espíritu. Ya tenemos la presencia del Espíritu, pero que nos dé una investidura de poder. Dice la Biblia en Hechos 1:8, y recibiréis poder y recibiréis autoridad, porque poder es autoridad, ¿verdad? Y dicen que en griego la palabra es dunamis, que quiere decir dinamita. Como una dinamita es poderosísima, ¿verdad? Una dinamita se la ponen a la piedra y rompe la piedra, ¿verdad? Imagínense el poder. No es nada comparado con eso, pero más o menos lo dieron a entender, porque eso es lo que conocía la gente, ¿verdad? Entonces, ¿se imagina usted
qué poder el que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos. ¿Verdad? La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos dio autoridad. Aquí os doy poder, autoridad, para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Amén. Esto es lo que nosotros tenemos. Pero ¿por qué vivimos una vida de temor, de miedo? Mire, por ejemplo, los que vivimos indocumentados, siempre andamos con miedo, y si me agarra la migra y me lleva, mire, si lo agarra es porque Dios quiere llevarlo a otro lado y utilizarlo en otro lado. Nosotros somos como el aire. Nosotros oímos, vemos el efecto del aire que está moviendo los árboles, pero no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Y así somos nosotros. Ahora estamos aquí, mañana vamos a estar en otro lado, porque Dios nos puede llevar a donde Él quiera. ¿Se recuerdan cuando Felipe iba por allá y el Señor lo llevó a que viera a un hombre que estaba en un carro leyendo la Escritura? Y entonces Felipe le habla, ya conocen la historia. Por último termina bautizándolo, ¿verdad? Dice que encuentra un lugar donde había agua y le dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y lo bautiza. Pero al salir del agua, dice la Biblia que el Espíritu tomó a Felipe y lo transportó a otra ciudad, a otro pueblo. Se lo llevó, lo agarró y lo desapareció y se lo llevó a otro lugar. Oh, hermano, yo ya he experimentado eso. De momento voy manejando y cuando siento, ya estoy en otra ciudad. Yo he experimentado eso. Y digo: ¿y a qué horas? Una ocasión iba manejando y no tenía gasolina. Ya me encendió la luz. Y hace rato me había encendido la lucita, ya estaba llegando para quedarme sin gasolina. Y le dije: Señor, y no tenía dinero tampoco, por eso no podía echar gasolina. Y le dije: Señor, necesito llegar a mi casa. Y mire, hermano, de repente desaparecí ya cerca de mi casa. El Señor lo puede todo, Él lo puede hacer. Amén. Yo venía de predicar el Evangelio. O sea, nosotros tenemos que entender que la vida espiritual no es como esta vida que la gente solamente lo que ve cree. La vida espiritual es mucho más allá. Pero tenemos que dejar que el Señor se mueva y nos utilice, hermanos. Él lo puede hacer, créalo. Yo sé, puede ser que haya alguien que no lo crea, pero deje que el Señor se mueva. Y donde está el Espíritu de Dios, hermano, es increíble. Entonces tenemos que nosotros creer y obrar, caminar, movernos en el Espíritu. Amén. Entonces, esto es poderoso, esto es grande. Dios quiere que la iglesia pueda. Acuérdense que está escrito ahí en la palabra del Señor, y si está ahí es porque nosotros podemos experimentarlo. Yo tuve la experiencia una vez cuando el Señor me sacó del cuerpo. Estaba en la cocina leyendo la Biblia antes de irme a trabajar. Oh, qué maravilla meterse con el Señor, hermano. Eso es una maravilla. Y me acuerdo que estaba inclinado leyendo la palabra y mi esposa estaba atendiendo a los niños, y de momento yo vi mi cuerpo, yo sentí que me llevaron, salí de mi cuerpo y vi a mi cuerpo ahí inclinado leyendo la Biblia, y yo estaba como a la altura del techo del apartamento donde vivíamos, y me recuerdo que yo podía oír a mi esposa cuidando a los niños, y yo podía ver mi cuerpo inclinado leyendo la palabra, y yo iba subiendo. Y hermano, cuando entré a ese lugar espiritual, cuando mi espíritu entró a ese lugar, sentí una paz tan hermosa, algo tan sublime, que yo no quería regresar más al cuerpo, a pesar de que oía a mi esposa y a mi niño. Yo creo que solo teníamos a Moisés, el primero de nosotros. Y entonces, pero no, yo no quería regresar más, yo quería seguir subiendo, pero me dejó ahí en un lugar, y de momento volví a descender y entré a mi cuerpo otra vez. O sea, la vida espiritual es, hermano, algo que nosotros realmente necesitamos experimentar. Usted
usted que no lo ha experimentado necesita experimentar la vida espiritual. Por eso es que la gente natural cree que nosotros estamos locos. Ojalá ellos pudieran agarrar un poquito de esta locura que nosotros tenemos, ¿verdad? Y no esperemos ser comprendidos, porque el hombre natural no comprende las cosas espirituales. El hombre carnal no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente, dice la palabra del Señor. Se han de comprender espiritualmente. ¿Y qué conocimiento espiritual tienen ellos? Ninguno. Entonces nosotros, tranquilos, sabemos lo que experimentamos, lo que vivimos, pero hay más, hermano. Hay más. Mire, yo tengo el testimonio de un hombre que fue a predicar a una montaña y terminó la actividad de predicar allá en esa montaña, una iglesia que él estaba levantando allá, y se vino una tormenta allá en nuestros países, así como aquí, ¿verdad? Cuando llueve aquí en Texas, que son pero cuentazos de agua, decimos nosotros. Así llueve allá, ¿verdad? Nada más que allá a veces que llueve hasta 3 días seguidos, ¿verdad? Sin parar. Y entonces el hombre de Dios tenía que pasar un río, y la iglesia lo acompañó hasta el río, y le dijeron: hermano, quédese porque no va a poder pasar el río. Y él dijo: tengo que ir a predicar a otro lugar. Y les dijo: tómense de la mano y hagan un círculo. Y dijo: yo me voy a poner en medio y pídanle al Señor o que abra las aguas o que me haga pasar al otro lado. Yo necesito ir a predicar. Tenía otro compromiso de predicar. Y Dios, hermano, toma en serio cuando nosotros nos disponemos a hacer su voluntad y predicar. Él lo toma en serio. Y dice que se unieron y empezaron a clamar: mira, Padre, tu siervo tiene que ir a predicar. Pedimos, Señor, que obres un milagro, que abras este río, que lo pases, Señor. Y dice que cuando abrieron los ojos, el hermano estaba del otro lado del río. El Espíritu Santo lo agarró y lo puso del otro lado del río para que el hombre siguiera a predicar. Yo les digo porque nosotros, hermanos, aleluya, hemos experimentado cosas maravillosas en la vida espiritual, milagros tremendos, solo obrados por el poder de Dios. Pero es necesario que entremos a esa dimensión, hermano, si se le podría llamar así. Es necesario que entremos a ese nivel, pues vaya, a ese nivel espiritual, y solamente orando en el Espíritu lo podemos lograr. No se detenga, no se deje llevar por el límite de la fe, el poquito de fe que a veces tenemos, o nada de fe que nosotros tenemos. Metámonos con Dios. Hay que meterse en ayuno 24 horas, 3 días, hermanos, 72 horas. No nos vamos a morir, yo se lo garantizo. Nadie se va a morir por aguantarse 3 días sin comer. No, es posible que tenga visiones de comida y todo, pero no se va a morir, no se preocupe. Al contrario, va a escalar un nivel espiritual maravilloso, y usted va a poder, hermanos amados y hermanas, usted va a poder experimentar de verdad la presencia de Dios. Va a poder sentir la guianza del Señor, que le va a decir: lee tal pasaje, lee tal pasaje, lee tal pasaje. Y el Señor le va a empezar a dar todos los pasajes de la Biblia y se los va a explicar. Porque yo, dijo Pablo, no fui enseñado por ningún hombre, digo, ningún hombre, aunque pasó varios tiempos con los discípulos, dicen: nada nuevo me enseñaron, ya Dios le había revelado a él las cosas del Evangelio. Entonces por eso es que nosotros necesitamos que Él nos revele para vivir otra clase de vida, hermanos, ya no dependiendo de las cosas materiales. Yo sé que las cosas materiales, nosotros estamos por alcanzar ese nivel, ¿verdad?, en nuestro negocio, pero no depender de eso y pensar que la vida espiritual, hermano, ya no necesitamos nada material. Dios provee todo lo que nosotros necesitamos, de tal manera que yo puedo perder todo, quedarme en la calle, y yo estoy seguro que Dios no me va a abandonar. Dios va a proveer para lo necesario, porque ya nosotros no estamos sujetos a este mundo. Nosotros estamos ya en el reino de Dios. Nos metió el Señor en el reino de Él,
Y en el reino de Él, este reino de Él no es comida ni bebida, dice, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. En el Espíritu, vuelve a decir, mire, no es en la carne. Dios bendiga, Silvia. Aleluya, qué gusto que se conecte. No, es en el Espíritu que vamos a vivir, no en la carne. En la carne nosotros nos afligimos cuando falta algo y nos afanamos por buscar aquí, allá. Nosotros vamos a buscar, pero no porque nosotros, hermanos, estemos afanados. Acuérdense que nuestra provisión viene del cielo, no de la inteligencia y la fuerza nuestra, viene del cielo. Él es el que nos provee a nosotros. ¿Se recuerda usted a Moisés, que subió 40 días y 40 noches al monte a hablar con Dios? ¿Qué comió? ¿No dice que preparó algo para llevar para comer? Y allá estuvo Josué también, porque Josué no se le despegaba a Moisés. Y allá estuvo, solo que Moisés le dijo, quédate aquí, yo voy a subir allá más alto. Y se quedó allá 40 días también Josué. ¿Qué comieron? Si la presencia de Dios es suficiente, hermano, para sustentar este cuerpo. Así es que no se preocupe si usted se mete en un ayuno de 3 días, 4 días, 5 días, 7 días. A mí como me gusta el 7 porque es un número de perfección, yo hice 7 días, ¿verdad? No digo que no voy a llegar a hacer 10 días. Ya hice 15 días, pero comiendo en las tardes. Solo ahí lo hacía cada 24 horas y hacía una comida por 15 días. Y es poderoso, le digo. Es algo tremendo que Dios hace en nuestra vida, pero hay que meterse. Si Dios le habla a su mente, es Dios el que le está hablando. Si Dios le dice, búscame en ayuno, mis hermanos amados, mira, las ataduras caen. Yo no se imagina cómo nosotros estamos llenos de ataduras. Oye, no, hermano, métase en 3 días de ayuno y me va a contar. Sí, yo lo reto a 3 días de ayuno sin parar, pero eso sí, no tiene que salir a trabajar, tiene que meterse a buscar al Señor, encerrado en un cuarto. Métase en 3 días de ayuno y me va a contar cómo va a sentir la carne, las ataduras de la carne revolviéndose. Va a sentir animalitos que le están caminando ahí adentro de la carne. Yo le digo, porque hermano, esa es una realidad. Esa es una realidad. A veces no me gusta meterme mucho en esto porque hay mucha gente que no cree estas cosas. Pero usted, si es espiritual, créalo, hermano, que estas cosas son reales. Muchos de nosotros tenemos ataduras terribles que no nos dejan avanzar en nuestra vida espiritual. Por eso es que, mis amados hermanos, tenemos que entrar en este nivel de la vida espiritual. Y tenemos que permitir que el Señor nos guíe y buscar el hablar en otras lenguas. Búsquelo, anhélelo, y el Señor se lo va a dar. El que pide, recibe. Pídalo y el Señor se lo va a dar. Aleluya, gloria al Señor. Y yo siento la presencia de Dios en este momento y siento que Él lo va a contestar si usted tan solo de corazón se dispone a buscar al Señor. Gloria a Cristo. Y después, cuando estemos en este programa, testifique: hermano, el Señor me bautizó y me dio las lenguas. Hágalo y su vida ya no será la misma. Pero necesitamos creerle al Señor. Si Él dijo que nos daría poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo, mire que la palabra dice sobre nosotros. Una cosa es que Él está en nosotros, pero la sobrevestidura es como la sotana del juez, ¿verdad? El juez puede andar vestido de particular y hasta ahí nadie lo respeta, pero una vez se sienta ya en la silla con la sotana, ahí es el juez, y lo que él diga, eso va a ser terrible. Entonces, por esa razón necesitamos esa sobrevestidura, esa investidura de poder que nos va a llevar a otro nivel espiritual completamente
hermanos, maravilloso, diferente, otra cosa. La mente suya no será la misma. Usted va a ver las cosas espirituales de verdad. Va a vivir en ese nivel espiritual. Porque si usted no tiene esos dones, usted se va a mover solamente en el nivel físico, en el nivel humano. Y entonces cuando el pastor hable de cosas espirituales, no las va a comprender, ni va a creer siquiera. ¿Por qué? Porque usted no las puede vivir. Entonces, para entender las cosas espirituales, tenemos que vivir nosotros en el Espíritu. Usted es nueva criatura, ya nació de nuevo de Dios. ¿Y Dios qué es? Es Espíritu. Cuando nacemos de nuestros padres, ¿cómo nacemos? En esta carne, en la vida humana. Pero como ya nos engendró el Padre, Dios, entonces somos sus hijos, pues Él es Espíritu. Él lo que engendra es Espíritu. Entonces, si somos espíritus, ya somos seres espirituales. Pero tenemos que ser enseñados a vivir. Así como el niño es enseñado a caminar, ¿verdad? Es enseñado a hablar. Así nosotros también tenemos que ser enseñados a vivir en el Espíritu. Tenemos que entrar en ese nivel. Entonces usted métase con Dios en ayuno. Yo cuando lo decía, así lo hice. Cada vez que me toca que ministrar, yo me meto en ayuno. Porque es que vamos a ministrar espíritus y es necesario que esas personas sean llevadas a entrar a ese nivel espiritual para que comprendan. Porque cuando hablamos estas cosas espirituales, a los que andan todavía viviendo en el nivel carnal, no las entienden. Y es tremendo hablar, hermano, en un nivel carnal donde nadie le está entendiendo a uno. Es como que yo le digo, si me pongo ahorita a hablarles a ustedes, je vais vous prêcher en français, je vais vous communiquer le pouvoir de la parole de Dieu, pues no me van a entender. Y es lo mismo cuando nosotros hablamos a alguien algo espiritual, pues se quedan en la luna, decimos nosotros, no agarran nada. Entonces, ¿qué provecho tiene que yo les hable a ustedes en el nivel espiritual y ustedes no van a comprender ese nivel? Entonces es lógico que no van a sacar ni. Entonces la iglesia, la gente sale vacía de las iglesias, la gente sale no edificada. Entonces uno tiene que bajarse al nivel humano con los recién convertidos y tiene que explicarles estas cosas al nivel de ellos y irlos subiendo, hacerlos que vayan subiendo. Por eso el pastor tiene que decirle, hermano, a quien Dios le muestre, porque al pastor Dios le muestra, dile a fulano, oiga, es mejor que aprenda a vivir bajo la autoridad del pastor, y que el pastor Dios le va a decir a qué oveja tiene que decirle qué hacer. Entonces el pastor le va a decir, el Señor me muestra que se tiene que meter. Mire, una ocasión yo estaba pasando un ataque de las tinieblas allá en Guatemala, bien tremendo, pero era que Dios me quería llevar a otro nivel, a ese nivel espiritual. Me seguía un demonio. Yo no sé si era el mismo Satanás. Se corta, ¿no? Sí. Pero si me oyen, póngame una manita así en caso me están oyendo, porque aquí nos muestra que se cortó, aunque a mí no sé si es tu señal. Amén. ¿Me pueden poner una manita así si me están oyendo, por favor? Ya llevamos 1 hora, ¿verdad? Pero aquí me muestra que hay 5 y no sé cuántos más estarán conectados. Pero la enseñanza está poderosa. Aleluya. Y me seguía un espíritu. Yo salía de la iglesia, mire, salía de la iglesia, y desde que salía de la iglesia, como era calle de tierra, yo oía los pasos que venían detrás de mí y mis piernas se ponían pesadas. Y algo tremendo. No me dejaba dormir en las noches. No me dejaba dormir. Sentía calor, me destapaba, sentía frío, me abrigaba. Y así pasaban noches. Pasé mucho tiempo y le fui al pastor y le conté: pastor, me está pasando esto, gracias. Pastor, me está pasando esto. Y entonces el pastor me dijo, se fue el pastor David García, era mi pastor,
el pastor me dijo, póngase a ayunar, me dijo, hasta que el Señor le dé la victoria. Y ahí fue cuando ayuné 15 días comiendo solo las tardes. O sea que cenaba y de ahí oraba, leía la palabra, me iba al templo. Estaba joven. Entonces me iba al templo, ahí pasaba el día consagrado, orando y leyendo la palabra, cantándole al Señor. Ahí pasaba. Mire, hermano, exactamente a los 15 días me dio hambre. Yo no sentí hambre todos esos días, pero a los 15 días, como a mediodía, sentí hambre. Y entonces el Señor me habló y me dijo, ya estás libre, ya no va a volver a molestarte. Y el Señor me dio una autoridad sobre la fuerza del enemigo, terrible, tremenda. Mira, hermano, yo he orado por gente endemoniada, pues se le manifiestan los demonios, y solamente le ordeno en el nombre de Jesús, por la autoridad que me da la palabra, le ordeno, suéltalos en el nombre de Jesús, y los demonios salen de esas personas. Pero es necesario que nosotros entremos a ese nivel espiritual. Yo le invito, le ruego, por favor, métase a ese nivel espiritual. El Señor le va a dar una victoria maravillosa. Métase a ese nivel espiritual. Y tengo infinidad de testimonios de lo que hemos visto del poder de Dios. ¿Ve? Me podría pasar contando todo el día un montón de testimonios. Pero yo quiero que usted los viva. Yo quiero que usted, hermano, usted viva esa vida espiritual. No se detenga. El Señor le dijo al profeta, camina, le dijo 100 codos o 1000 codos, creo que le decía, al agua. ¿Y hasta dónde te llegó el agua? Al tobillo, le dijo el Señor. Pues sigue caminando otros 1000 codos. ¿Y hasta dónde te llegó el agua? A las rodillas. Y sigue caminando hasta que le dijo, nada ahora. Eso es lo que el Señor quiere, que nos metamos a las profundidades espirituales que Él quiere revelarnos a nosotros, pero no nos lo va a revelar en el ámbito humano, carnal. Tenemos que entrar al ámbito, al nivel espiritual, y nosotros ya somos espirituales. Lo que pasa es que queremos vivir acomodados en lo carnal y nunca vamos a experimentar nada en lo espiritual. No nos acomodemos a lo carnal, porque ahí, hermano, ahí solamente hay decepción, fracaso, mentira. Metámonos al nivel espiritual. Por eso es que cuando nosotros predicamos la palabra y hay gente que no es cristiana, nunca van a entender, y entonces van a decir, yo no quiero oír eso. Eso me parece a mí que no tiene sentido, y es verdad, no va a tener sentido para ellos. Pero para el espiritual, lo que dice el espiritual todo lo juzga, pero él no puede ser juzgado. ¿Qué le parece? El espiritual todo lo juzga, pero él no puede ser juzgado. Aleluya. ¿No quisiera usted entrar a ese nivel? ¿No quisiera usted entrar a ese nivel poderoso? El nivel espiritual. Le ruego, entre a ese nivel. Ahí hay algo poderoso para nuestra vida, pero tenemos que entrar. Si puede, si usted quiere entrar y usted quiere que yo le acompañe, no físicamente, pero si quiere que yo me una en el ayuno, yo estoy dispuesto. 3 días. Que me diga alguien que quiere hacer 3 días de ayuno. Nos metemos viernes, sábado y domingo. Eso sí, vamos a estar apartados para el Señor. Haga el tiempo para meternos a estar con el Señor en lectura de la palabra, oración, cánticos. Lectura de la palabra, oración, cánticos. Amén. Ezequiel 47. Ajá. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba entonces hasta las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba ya a la cintura.
Aleluya. Midió otros 500 metros y la corriente era ya un río que no pude atravesar. Se había convertido en un río tan hondo que solo se podía cruzar a nado. Amén. Entonces me dijo, fíjate bien en lo que has visto. Después me hizo volver por la orilla del río y vi que en las dos orillas había muchos árboles. Ahí. Amén. Entonces el Señor nos quiere que nos sumerjamos en las aguas, mis amados, en las aguas espirituales, no en las aguas materiales, físicas, humanas, carnales, porque ahí no vamos a poder comprender los misterios de Dios. Los misterios de Dios hay que sumergirse en la vida espiritual. Habrá alguien que me diga, nadie se atreve, no se va a morir de hambre, nadie se atreve a ayunar 3 días. Bueno, si usted quiere hacerlo solo está bien, no hay problema, eso es lo que queremos. Pero si alguien me dice, yo quisiera que pues, me acompañe en el espíritu, ¿verdad? Así como dijo Pablo ahí en 1 Corintios 5, únanse ustedes con mi espíritu. Dijo, yo no voy a estar presente, pero voy a estar ausente en el cuerpo, pero voy a estar presente en el espíritu. Pues así voy a estar yo, ayunando, respaldándolo en ese ayuno. Aleluya. Y entonces vamos a poder experimentar cosas maravillosas. Otra cosa, como dicen en inglés, something else. Eso va a ser otra cosa. Así es que ojalá que alguien pueda. Gloria al Señor. Gracias por haberse conectado. Recuérdense, nuestro reto lleva 3 cosas o 4. Vamos a ver. Lectura de la palabra por 100 días. Este es el día 15. 100 días. Ya estamos en el número 15. Nosotros, ¿verdad? De los que han empezado conmigo también. Si usted quiere empezar, gloria a Dios, comience. Son 100 días de leer un salmo todos los días. Ahora nos tocó el Salmo 15. Yo no les voy a hablar del salmo que leemos, pero o lo que me ponga el Señor, pero les voy a dar lo que el Señor me ponga, ¿verdad? Porque hay que compartir lo que Él quiere. Ahora, la segunda cosa que tenemos que hacer en este reto es alimentarnos bien y tomar nuestros suplementos. Nosotros tenemos, ¿verdad?, nuestra compañía que tiene los suplementos en un solo frasco. Vienen los 90 nutrientes que son maravillosos. Amén. Y están dándole el alimento correcto a su cuerpo. Hay que tomar suplementos. No se olvide que hay que hacer ejercicio. Y si hace ejercicio, consuma proteína. Unos 16 gramos de proteína. Amén. Para que pueda ayudar a sus músculos y que su músculo crezca. Amén. Para que pueda sentir fortaleza en su cuerpo. Le digo que mi esposa antes no podía correr pero ni una cuadra conmigo. Entonces hoy nos propusimos hacer peso con las piernas, a empujar, ¿verdad? Y pues y ahora ya pudo correr 2 millas sin parar. Quiere decir que hay que hacer músculo. Luego, después de alimentarnos bien y tomar nuestros suplementos, pues el próximo reto es que podamos nosotros mejorar nuestra economía, ¿verdad? ¿Y cómo? Pues bueno, hay que hacer un tiempo extra para mejorar nuestra economía, un trabajo extra, unas 2 horas de tiempo extra para dedicarle a esta compañía, de ofrecer estas fórmulas que tenemos, y así podamos mejorar. Por cada paquete de $500 que venda, la compañía le dará $100. Eso es los primeros 5 paquetes, o hasta que llegue al número a 12 personas. Ya cuando tenga 12 personas que compren el paquete, de ahí pasa a una estrella. Ya como una estrella ya le dan $200 por cada paquete que venda.
y por cada fórmula adicional que venda le darán el 30%. Entonces hay una manera de hacer dinero, pero hay que ofrecerlo. Yo lo hago por compasión. Nuestra gente está enferma, nosotros necesitamos compartir esto para que la gente logre la salud. Si usted conoce personas que sean diabéticas, ¿quién no va a querer dejar ese medicamento que los está matando, hermanos? Cada vez les está dañando la vista, el hígado, los riñones, ¿verdad? Entonces necesitamos que la gente se libere de eso. Y estas fórmulas lo están logrando. Amén. Si es que preparémonos entonces para hacer eso. Si lo logra, si entra el reto, son 100 días. Vamos a ver qué efecto tendrá la palabra de Dios en nosotros en 100 días. Vamos a ver qué efecto hará el alimentarnos bien y tomar nuestros suplementos, el 90 nutrientes por vida. Y qué efecto va a hacer que le dediquemos un par de horas todos los días a mejorar nuestra economía. Vamos a ver en 100 días qué logramos. Aleluya. Yo sé que va a ser poderoso. Así es que les invitamos a nuestro reto. Gusto de saludarles. Gracias por haberse conectado y por favor, comparta, póngale compartir para que otras personas puedan ser bendecidas a través de esta palabra que el Señor les está trayendo. Amén. Así es que gracias, Dios les bendiga y nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Y a los del grupo, vamos a tener nuestra llamada dentro de muy poco, ¿verdad? Dentro de 2 horas vamos a tener nuestra llamada de negocio. Así es que Dios les bendiga. Si alguien se quiere conectar a la llamada y no tiene ese número, a las 10 en punto tendremos una llamada de información, de motivación. A las 10 en punto, si alguien se quiere conectar con nosotros, mándenos un mensaje ahí por Messenger o por estos medios ahorita y nosotros estaremos dándole la clave para que pueda entrar a esa llamada o el número. Dios les bendiga, sean bendecidos. Declaro los cielos abiertos sobre cada uno de ustedes. Muchas bendiciones descendiendo sobre su vida en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien damos la gloria.